La historia del equipo de fútbol Guadalajara se remonta a 1906 en uno de los almacenes más importantes de la Perla de Occidente, lugar cuyos empleados formaron un equipo de fútbol con el patrocinio de los propietarios de la tienda, encabezados por el belga nacido en la ciudad de Brujas, Don Edgar Everard. Eligieron el nombre de Club Unión para el equipo, ya que los entrenamientos se realizaban en la esquina de Unión y Avenida del Bosque. En 1908, el equipo tomó el nombre de su ciudad sede e inició un camino de esfuerzos deportivos y triunfos en la considerada época amateur. En 1911, tras surgir otros equipos como el Atlas, el Oro y el Nacional, comenzó el campeonato local de la Perla de Occidente, resultando ganador del primer título el Guadalajara, siendo este el primer trofeo de los muchos que posteriormente adornarían la sala de trofeos del club. Más de 15 años debieron pasar antes de que el fútbol tapatío fuera reconocido. Así, en 1926 se formó la Selección Jalisco, ejemplo vivo de la calidad del fútbol que se jugaba en el occidente de México, ya que al unirse los mejores jugadores del Guadalajara, Atlas, Nacional, Oro y otros equipos con menor reconocimiento, enemigos en su ciudad, se formó una leyenda del fútbol mexicano. Así llegó el año de 1943 y con este, la nueva Liga Mayor o Profesional del Fútbol Mexicano, a la que ingresó el Guadalajara, jugando el 21 de octubre contra el Atlante en la Ciudad de México. El marcador final fue 4-1 en favor del equipo tapatío. Si bien durante la época amateur, muchos de sus jugadores eran extranjeros, ya que además de los franceses y belgas, algunos españoles e ingleses también estuvieron presentes. Al momento en que empezó el profesionalismo en México, el Guadalajara cambió su política, evitando así la admisión de extranjeros como jugadores del equipo. Desde el Campo Oro me llevaban de la mano la Selección Jalisco. Me acuerdo que el Pirracas me llevaba de la mano. Desde ahí me gustó el fútbol. Tantos años que duré yo fui capitán, fui el de la porra del Guadalajara muchos años. ¿Usted era de los que vestían a la chiva, de chiva? ¿A una chiva o no? ¿Perdón? Vestían a la chiva, ¿no? Tenían una chiva y la vestían también. Sí, todos sacamos. Inclusive cuando no, ahí tengo, si se me está viendo una foto también de la vergüenza, que traemos un convite en La Piedad, en Michoacán, cuando La Piedad entró a la liga. Y nosotros hicimos convite. Uno con la... ¿Lo llevaban de más chico a los partidos? No, eso desde mis hermanos grandes. Llegaban los jugadores y como éramos, bueno, mi familia, yo estaba chico, conocían a todos, a Luis Reyes, a Pirracas Castellanos, a muchos jugadores. Ya pasaban ahí por la tienda, porque mi papá tenía el negocio ahí por Gómez Farías. Ya vete, André. Y ellos me reían. Pero ya no nos lo entregaban, no, ándale ya, corre, métete. Pero ya no lo entregaban, ya no me entregaban. El origen del apodo se remonta a la temporada 1948-49, un jueves 30 de septiembre de 1948, cuando en el Parque Oro de Guadalajara se jugaba la jornada 2 entre Chivas y Tampico. El diseño del uniforme se definió en el mostrador del almacén, decidiendo utilizar rayas rojas y blancas en la camiseta y el pantaloncillo de color azul marino. Si bien los colores eran resultado de la influencia francesa, muy común durante el Porfiriato, el diseño tenía todo que ver con la nostalgia del belga Edgar Everard, que trasladó los emblemas del equipo donde había jugado en Brujas, de la región belga de Flandes. Sin embargo, el paso de los años ha conseguido que este uniforme se convirtiera en emblema de este equipo,
variando tan solo en su diseño, pero sin dejar nunca los colores y las rayas que les ganaron uno de sus múltiples apodos, los Rayados del Guadalajara. Las Chivas. Los uniformes se componían de una tela que se llamaba popelina, y esa tela blanca se le cosían a máquina raya por raya y luego era con botones, así que era muy dura. Los calzones más largos, más cuachalotes, como vulgarmente se dice. Las medias pues te apretaban muchísimo. Los zapatos eran de taquete, de cuero, que al ratito te lastimaba el piso porque eran incomodísimos, pero así tenías que jugar. Y los balones eran de hombres, eran de cuero, ¿verdad? Los balones eran de cuero, con correas por fuera, donde se mojara. Cuidado, todo eso es digno de tomarse en cuenta. Las canchas eran infumables, se jugaban canchas muy malas. Contra todos esos obstáculos había que luchar. Por eso ese equipo se hizo tan grande, porque luchamos contra todos los que les he platicado. El origen del apodo se remonta a la temporada 1948-49, un jueves 30 de septiembre de 1948, cuando en el Parque Oro de Guadalajara se jugaba la jornada 2 entre Chivas y Tampico. La crónica de este partido se publicó en la página 7 del periódico El Informador, con un encabezado a 8 columnas que decía: jugaron a las carreras y ganaron las Chivas 1-0. Ese fue el título que se le ocurrió al jefe de la plana deportiva, Reinaldo Martín del Campo, alias Anotador, quien se inspiró en el hecho de que el partido había sido malo y en que algunos fanáticos rojinegros se burlaban de los rojiblancos gritando que parecían chivas brinconas. El encargado de escribir la crónica fue Manuel Gómez Gutiérrez Magog. Cuentan quienes vivieron esa época que, en efecto, los jugadores del Guadalajara corrían como chivas en los partidos y por locas quedaron en sexto lugar del primer campeonato de Liga Mayor. Era un insulto. Lo de Chivas, pues quisieron que fuera un insulto y lo adoptamos y nos sentimos chivas. ¿Y tú qué eres? Yo soy chiva, punto. Entonces no nos dolió, ¿verdad? El entrenador que utilizó por primera vez el mote de Chiva fue Javier de la Torre, quien debutó jugando contra las Margaritas del Atlas en un partido de Copa en 1943. Así fue como el apodo de Chiva, originalmente considerado un insulto insoportable para cualquier seguidor del Guadalajara, se convirtió en un halago, un apodo que se porta con orgullo. Mira, les decía que de familia, todos chivas. Mi madre y mi tía se peleaban el título de la Chiva Mayor, ¿verdad? O sea, ya gente grande, pero aficionadas hacia el fútbol. El diseño del escudo del club contiene los colores del uniforme rojo y blanco, en honor del equipo de Brujas de la capital flandés en Bélgica, cuadro donde jugó el fundador del club. En este se incluye además el escudo de armas de la ciudad de Guadalajara. Las aspas simbolizan en estandarte o guión del caudillo invicto en los combates. La lanza, la fortaleza con prudencia. La orla se concedía como insignia de gran valentía. Simboliza el león a un espíritu generosamente guerrero, adornado de las cualidades de vigilancia, dominio, soberanía, majestad y bravura. El pino se usaba como símbolo de perseverancia. La creación del escudo del Guadalajara se atribuye a jugadores y directivos del club como Villalbazo, Everardo Espinosa y su hermano José el Tata, además de Ángel Bolunar.
Del sexto lugar en que terminaron en la campaña 1943-1944, cayeron al 10º lugar en la siguiente temporada 1944-45 y 11º en las 3 temporadas siguientes, 45-46, 46-47 y 47-48. Ante estos fracasos, el Club Guadalajara recurrió por primera vez a la contratación de elementos extraños a su cantera. Eso fue en la temporada de 1949-50. Raúl Cárdenas y Carlos Iturralde fueron los primeros elementos no nacidos en Jalisco que formaron parte del equipo, debiendo enfrentar el rechazo de los aficionados, a quienes no agradó que se alineara a jugadores provenientes de otros lugares de México. Lamentablemente, ni estos ni los novatos como Tomás Balcázar, Jesús Ponce, Rodrigo Ruiz, el Tepa Gómez y otros tantos, con los que se pretendía amalgamar un equipo de juventud y experiencia, consiguieron ganar partidos. El equipo caía a una velocidad vertiginosa. Y he visto unas cosas muy bonitas, cómo va evolucionando el fútbol. Antes había más clase por las circunstancias, ahorita ya se juega de otro modo, más rápido, por eso ya no hay muchas estrellas, muchos cracks que salen, y a nivel mundial, El descenso ya instituido parecía inminente, al grado que los directivos pensaron en la necesidad de, como los demás equipos, importar extranjeros, pero el club era orgullosamente mexicano. Tras múltiples y acaloradas asambleas, desarrolladas entre gritos y sombrerazos, se tomó una solución determinante. Jugadores extranjeros, no. Pese a todo, el Guadalajara debía mantenerse firme en sus principios, un equipo de extracción nacional, aunque terminara por desaparecer. Sus jugadores siempre serían mexicanos, orgullosos de su origen. Jugadores de calidad tenían de sobra, pero con poca dirección. Se requería un buen entrenador que conociera de los cambios y las nuevas técnicas modernas que habían traído consigo los entrenadores extranjeros recién llegados a México. El Pelón Gutiérrez, Pablo González, esos sí que eran con el corazón. Y para lo que ganaban, pues eres les pagaban los jugadores nada, pero le entraban, yo lo di, nadie me lo contaba. Y ya entraba el dinero, y ya se fue bajando la afición del amor del corazón. Ahora querían billetes. Antes no había liguillas por puntos, entonces el Guadalajara ya iba a la final y se quedaba en la final y no era campeón. La llegada al equipo del húngaro Jorge Ort se convirtió en la piedra angular del resurgimiento del equipo tapatío, con mano dura y disciplina que costó a algunos su lugar en el equipo. Comenzó la transformación del Guadalajara. Los primeros años de Ort fueron difíciles, ya que las Chivas cayeron al 11º lugar en los torneos 1946-47 y 48. Sin embargo, a paso lento pero firme, el Guadalajara fue colocándose de nuevo entre los primeros lugares de la tabla. En la temporada 1948-49 dieron el salto del 11º lugar al 3º tras librar una lucha a muerte con el León y el Atlas. El ganador se decidió en la última jornada del campeonato, donde el Guadalajara sucumbió ante el España, que era el último lugar, mientras que el Atlas empataba su partido, lo que combinado con el triunfo de León sobre el Asturias, le dio el campeonato. Llegó el siguiente torneo de Copa.
Fue el Veracruz el que dejó en la orilla a las Chivas al vencerlos por 3-1. Este resultado, aunado a los problemas económicos que vivía el fútbol en aquellas épocas, provocaron que Jorge Hort renunciara marchándose a las Asturias. Fue nombrado entrenador el señor Fausto Prieto, quien hizo debutar a Jaime El Tubo Gómez. Ese año, el Guadalajara volvió a caer hasta el 11º lugar. Este fracaso provocó que en 1950 llegara a la dirección técnica el señor William Ritzai. Comenzó el torneo de Copa de los 50, pero fueron eliminados nuevamente por el Veracruz. En la temporada 1950-51, el campeonato se decidió en el último partido. Dos acérrimos rivales se enfrentaron, Chivas y Atlas. Solo un empate necesitaba el Guadalajara para coronarse, pero el Atlas les ganó el partido con un penalti, dándole el campeonato a los rojinegros, único que han obtenido hasta el momento. Este lamentable resultado provocó la salida de Ritzai, llegando así al equipo José María Casullo, quien tampoco pudo cambiar la historia. En esta ocasión, fue León quien les arrebató el título cuando el Guadalajara perdió el último partido frente al Puebla por 1-0, mientras que León empataba con el Necaxa, quedando así con un punto arriba de las Chivas y con el campeonato en sus manos. El ya merito, campeonato tras campeonato, en primer lugar iba a la final. Antes no había liguillas por puntos, entonces el Guadalajara ya iba a la final y se quedaba en la final y no era campeón. Todo eso, mi hermano tiene eso guardado. Tú ves en los álbumes que tiene él, el Guadalajara va en primero, hoja y otra hoja, el Guadalajara va por el campeonato. El Guadalajara no es campeón, ya merito era campeón. Agarras otro libro, otro álbum, otro campeonato completo, igual, la misma historia. El fantasma del ya merito no abandonaba al equipo, aunque la historia parecía comenzar a cambiar al ganar el partido ante el Palmeiras de Brasil. Las Chivas consiguieron un triunfo de 3-0, escribiendo así una nueva página de la historia del equipo con goles de Balcázar, el Chuco Ponce y Panchito Flores. Cuando el ya merito parecía haberse convertido en un no deseado estandarte del equipo, comienzan a integrarse al Guadalajara jugadores como el Bigotón Jasso, Salvador Chava Reyes y el Jamaicón Villegas, entre otros. El ya merito. Me recuerdo que don Jorge Orr, el entrenador ya de los últimos entrenados en el Oro, don Jorge Orr, ese día se me hace que era el Atlas con quien jugaban. Sí, que va a jugar a esa, así. Y dice don Jorge Orr era un entrenador húngaro. Dice, mire, por esta ocasión jueguen como les dé su gana. Yo no voy a intervenir en nada. Ganó el Guadalajara 7-0, se me hace 7-1. Desde el día que te veo y decía de que ojalá se lo dejara jugar así, libres. Nada, pues cada quien trae su modo de ver, su modo de jugar. Sumándose a estas acertadas adhesiones al equipo, llegó el señor Donald Ross, quien con sencillez logró la cooperación de aquellos hombres, comenzando a formarse lo que a la postre sería el mejor equipo de México. Los triunfos comenzaron el 4 de julio de 1956 al vencer en el primer juego de la temporada al Necaxa con gol de Chava Reyes. En esa misma temporada apabullaron al América por 7-0 y conquistaron otros triunfos más, para así llegar al último partido necesitando un triunfo para ser campeones. Ahora dependían de ellos mismos. Finalmente, el tan ansiado momento llegó. El 3 de enero,
de 1957, el equipo Guadalajara salió a la cancha del Estadio Martínez Sandoval con la siguiente alineación. Jaime Tubo Gómez en la portería. En la defensa, Pedro Nuño, Guillermo Tigre Sepúlveda y José El Jamaicón Villegas. Línea media, Juan Bigotón Jasso y Panchito Flores. Delanteros, Isidoro El Chololo Díaz, Salvador El Melón Reyes, Crescencio Mellone Gutiérrez, Sabás Ponce y Raúl Lapina Arellano. Hasta que el 3 de enero de 1957 fue la cosa más maravillosa. Fue cuando se coronó por primera vez campeón del Guadalajara, que eso hasta la fecha pues nunca se va a olvidar hasta que mueras, ¿no? Y me tocó desde luego también pues el estar en el estadio y ser el productor de la transmisión de radio cuando se coronó por primera vez campeón el jueves 3 de enero de 1957. El Guadalajara venció al Irapuato por 1-0 con gol del Salvador Reyes en tiempo de compensación, consiguiendo así el primer campeonato en la Liga Nacional, naciendo así el que posteriormente sería considerado campeonísimo, un equipo como no ha habido otro en la historia del fútbol mexicano. Guadalajara, Guadalajara. Para hacerle difícil la... Ahí va, Penegro frente a la portería. Se desespera porque Fernando Huergo parece que se ha olvidado del reloj. Será cuestión de unos instantes. Tenemos ya 54 minutos de juego. El público se impacienta y es que, amigos, el Irapuato sigue peleando. Nos paramos, nos levantamos. El partido termina. Y aquí van los micrófonos. Baila, pues que la baile, si un tequila no más para empezar. Baila, pues que la baile, si una lágrima tibia